chino. A hablar sobre hora et labora desde la regla benedictina, pero hablar de la regla benedictina tenemos que entender también el proceso histórico de las reglas para poderla ubicar a la regla benedictina y también poder ubicar las reglas franciscanas en el proceso histórico de las reglas, ¿no? En el conjunto de las reglas. Y luego sí entrar a lo que es orar. Como bien lo ha señalado la madre Nilka, nosotros siempre corremos el peligro de hacer una dicotomía entre el ora et labora, ¿no? Mirar al orar como algo autónomo, independiente de laborar. Como si fuese una cosa orar y otra cosa trabajar. Sin embargo, en el inicio de este taller, sí vamos a hacer esta dicotomía al inicio de este taller, para mirarlos autónomamente y podernos mirar interior y comunitariamente cómo nos encontramos en cada uno de estos elementos. Ya posteriormente, el día de mañana, ¿no? Entraremos a unificarlos ya desde la perspectiva franciscana y desde la teología de la vida religiosa consagrada. Entonces, en la mañana será esta tarea de mirarlo desde las reglas, del conjunto de las reglas, y luego entraremos a una parte bíblica, ¿no? Una parte bíblica que nos permita mirar la oración en Jesús y luego sí el podernos, ya viene el trabajo de ustedes en hacer ese autoanálisis crítico, ¿no? Personal y comunitario. Por la tarde entraremos al Ed Labora, si en la mañana ha sido hora, por la tarde será el Ed Labora, ¿no? El trabajo. Igualmente veremos, no desde la parte antropológica, también desde la parte bíblica, igualmente con el mismo esquema de la mañana. Y el día de mañana, como ya lo había mencionado, será el mirar el hora et labora desde la perspectiva franciscana, desde la teología de la vida religiosa y las connotaciones que eso significa en cada uno de los elementos y en conjunto, evitando ya la dicotomía progresiva. Antes de entrar en materia, simplemente darles la bienvenida a ustedes a mi dormitorio. Nunca he tenido tanta mujer en mi dormitorio, ni siquiera una, ¿no? Y ahora están como 90 y pico. No tengo oficina, así que perdonen que no tenga oficina, pero bueno, este es mi humilde dormitorio. Disculparán, dormitorio de soltero, dicen, ¿no? Entonces, pues ya está. Contando con el perdón de ustedes, pues iniciamos ya en materia. Vamos pues a realizar la breve ubicación histórica de las reglas franciscanas en el conjunto de las reglas monásticas. Para mirar esto es importante hacer como un breve esbozo histórico de las reglas. ¿Por qué? Porque haciendo el esbozo histórico de las reglas vamos ubicando las reglas en su proceso, ¿no? Y allí podemos también ubicar las reglas franciscanas. Diríamos que los orígenes de las reglas, las raíces de las reglas, están tanto en la parte bíblica como en el cristianismo naciente. El cristianismo naciente, las primeras comunidades cristianas, como bien sabemos, se fueron organizando alrededor de la Eucaristía, alrededor de los evangelios, hablando de evangelio, lo que es el anuncio de los misioneros, de los primeros misioneros que fueron los apóstoles y la sucesión apostólica. Pues esos primeros misioneros fueron creando comunidades y estas comunidades a su vez al interno, fueron provocando vocaciones que sentían la necesidad de una entrega más radical, al anuncio del Evangelio, a la experiencia de Dios, y allí van surgiendo poco a poco la vida monacal dentro del cristianismo, desde los primeros siglos prácticamente, ¿no? Y siempre la inspiración bíblica, es decir, hay una doble raíz, la raíz bíblica y la raíz del cristianismo naciente, son las que van provocando la vida monástica. Y será a finales del siglo IV a inicios del V, donde tenemos las primeras reglas o llamadas reglas madres.
Fundamentalmente tenemos la regla de San Atanasio, que también se la llama la regla de San Antonio. Luego tenemos la regla de San Pacomio, San Basilio, la regla de San Evagrio Póntico, la regla de San Casiano y otra regla muy importante que es la regla de San Agustín. ¿Sí? Son las reglas madres. Será en el siglo V donde aparecen algunas reglas también importantes. Hay que tomar en cuenta que estas reglas, aunque son hechas de modo autónomo para atender monasterios concretos, ¿sí? Sin embargo, no se excluye que entre estas reglas había también una especie de comunicación, es decir, que alguien se fijaba algo importante de una regla y veía y eso y también lo trasladaba a su regla, ¿no? Había como una especie de comunicación entre los monasterios también que permitían un poco que hayan comunicación de contenidos en las reglas. Para el siglo V tenemos tres reglas importantes. Una que se llama la regla primera de los cuatro padres. Está atribuida a cuatro autores, por eso se llama de los cuatro padres. Sin embargo, los estudiosos señalan que es más bien una regla de carácter anónimo, ¿no? Es un anónimo. Posiblemente ninguno de estos o a quienes se les atribuye la autoría de la regla participaron de la misma. Los cuatro padres serían Serapión, Pafnucio, Macario I y Macario II. Serían dos Macarios los que estarían allí involucrados en esta primera regla de los cuatro padres. Luego tenemos una segunda regla de los cuatro padres que está atribuida a San Vigilio, ¿no? Y una tercera regla muy importante que es la regla de Macario. Será para el siglo VI, el siglo de oro, sí, el siglo de oro de las reglas, en donde tenemos reglas muy importantes. La regla del maestro, conocida como regla del maestro, la regla de Cesario de Alejandría, la regla de Eugipio, y luego tenemos la regla de San Benito, la regla de San Benito. Luego tenemos la regla de Aureliano, la regla de los tres padres, llamada regla de los tres padres, la regla de Ternant, una regla bien importante que se ubica en el monasterio, un monasterio de Marruecos, la regla de Oriental, llamada regla de Oriental, la regla de Ferreol, Ferreol fue un obispo, y la regla de Pablo y Esteban. Luego tendremos en el siglo VII, otro conjunto de reglas que no voy a mencionarlas porque ya no van tanto al caso, pero sí señalar que después de la regla de San Benito, que lo ubicamos en el siglo de oro, y la regla de San Agustín, que lo ubicamos, como habíamos visto, a finales del siglo IV, inicios del V, pues son las dos reglas que marcarán sobre todo la vida monacal. Eso no significa que hubieron solo dos reglas, sino al contrario, como he mencionado, son muchas las reglas que hubieron, pero las que sobre todo influenciaron en el mundo monacal fueron estas dos, la de San Agustín y la de San Benito. ¿Qué sucederá con el tiempo? Es que aparecen tantas reglas como aparecen tantos monasterios que la iglesia empieza a preocuparse, ¿no? ¿Por qué? Porque cada regla va teniendo su propia norma, cada monasterio va teniendo su propia normativa y es conveniente, ve la iglesia conveniente aunar todas esas reglas y que los monasterios vayan teniendo una sola regla. Y allí es donde el concilio lateranense exige a la vida monacal que escoja entre la regla de San Benito o la regla de San Agustín. Y como bien sabemos, las reglas franciscanas se ubican con la regla de San Benito, sobre todo, ¿no? Y de la regla de San Benito van saliendo frases importantes, ¿no? Como el ora et labora, que se ubica precisamente en la regla de San Benito. Muy bien, esta ubicación de las reglas, donde colocamos la regla de San Agustín, la regla de San Benito,
nos va a ayudar también a ubicarnos en las reglas franciscanas. Y tomemos algunas breves consideraciones históricas. Si recordamos a San Francisco, nace en el 1181 o 1182 para morir en el 1226. En ese lapso de tiempo, en la vida de San Francisco, es donde van apareciendo las reglas fundamentales. La regla de los eremitorios, que fue la primera en escribirse en 1221. Luego, la segunda regla o regla bulada, que lo ubicamos en el 1223, la no bulada desde el 1221. La regla de Santa Clara y de las hermanas es de 1253, ¿no? Y recordamos que hay un pequeño fragmento, ¿no?, del 1212-1213. Hoy en día los expertos reconocen que la primera carta a los fieles, ¿sí?, es como la primera regla de la orden franciscana seglar, llamándola sobre todo protorregula de la OFS. Se la ubica más o menos en el 1215. Y en ella encontramos recomendaciones de San Francisco para los que quieren encaminarse, ¿no?, en la vida de la conversión permanente. Esta carta, que es muy pequeña, recoge 5 elementos fundamentales, 5 elementos importantísimos: amar al Señor, amar al prójimo, oponerse radicalmente a aquello que va contra el espíritu, es decir, oponerse al pecado, recibir el cuerpo del Señor y dar dignos frutos de penitencia. Estos elementos, estos 5 elementos fundamentales, es curioso que están presentes también en la misma regla no bulada que Francisco escribe para los frailes. Es decir, ya en esta carta, en esta primera carta, mal llamada primera carta a los fieles, ya consiste una especie de regla para aquellos que quieren vivir la vida minorítica dentro de la perspectiva secular. Estos elementos, estos 5 elementos, a su vez también confirman la autoría y la autenticidad franciscana en la misma carta. Los estudiosos también señalan que Francisco poco a poco va viviendo la experiencia de Dios en el contexto de los penitentes, en el contexto seglar, y lo va expresando de muchos modos y los va agregando de tal modo que aparecen en la mal llamada segunda carta a los fieles. Mal llamada la segunda carta a los fieles porque no es una nueva carta, sino más bien es la misma primera carta, pero con tantos añadidos, con nuevos añadidos, aunque técnicamente se le llame segunda carta, pero es la misma primera carta con nuevos añadidos que diríamos de un modo u otro, la completan, ¿no? Es la que le da forma y le completa la protorregla. Recordamos que en el 1221, el cardenal Ugolino, o futuro Papa Gregorio IX, esbozó la Memoriale Propositi, el memorial de propósitos, con los que se intenta colocar una regla para quienes continuaban la vida de Francisco en el contexto secular. Este documento, memorial de propósito, sin embargo, nunca fue aprobado por los papas, ¿no? Y además de eso hay una diferencia enorme entre el memorial de propósitos y la regla y la protorregla de Francisco, es decir, la primera y la segunda llamadas cartas a los fieles, porque en estas cartas hay abundancia de material bíblico, tanto en su contenido como en las referencias. En cambio, en el memorial de propósitos, más bien hay una carencia casi absoluta de contenido o bíblico o referencias bíblicas. Posteriormente, la regla bulada, ¿no?, de la Orden de los Penitentes, la tenemos en 1289, emanada por Jerónimo de Ascoli, que tomó luego el nombre de Nicolás IV, ¿no? Es la regla que nos referimos
como la supramonten, hasta que Pablo VI en 1978 publica ya la regla de la OFS. En todo este contexto de reglas, ¿sí? Todo este contexto de la historia de las reglas franciscanas, diríamos que las reglas siempre tienen un contenido, pero a la vez hay como unas frases lapidarias que resumen en parte lo que dicen las reglas. Por ejemplo, en la regla agustiniana, la frase o la expresión lapidaria es si vobis anima unet cor unum in Deum. Sean un alma, un corazón en Dios. Tengan un alma y un corazón en Dios. Hay otra frase también lapidaria de San Agustín, ¿no? Que es ama et quod vis fac, o ama y haz lo que quieras, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado esa frase, ama y haz lo que quieras. Es como también una especie de síntesis de la regla de San Agustín. Creer para entender también es otra frase. Otra frase de San Agustín en la misma regla, la mayor caridad es la verdad. Y en la de San Benito, la frase lapidaria es ora et labora. Es la que prácticamente es el título de este taller. Sin embargo, esa frase es incompleta, ora et labora. La frase completa es ora et labora, Deus ades sin demora, que significa reza y trabaja, Dios ayuda sin demora. Reza y trabaja, Dios ayuda sin demora. Esta frase es como una síntesis de la espiritualidad de la regla de San Benito, pero también con el tiempo se fue convirtiendo en una frase publicitaria, diríamos, de la regla. Es la frase símbolo de la regla. Ora et labora, cuando se habla en cualquier contexto religioso, ora et labora inmediatamente nos lleva a la regla de San Benito, ¿no? Sin embargo, el complemento también es importante. Lo que pasa es que el complemento se lo ha suprimido. Deus adest sin mora. Dios ayuda sin demora. Este estilo manifestado en la regla de San Benito no menciona de modo explícito la vida religiosa, eso hay que tomar en cuenta. Tampoco habla de la profesión religiosa ni de los votos religiosos. Lo que le interesa sobremanera y lo que lleva la regla de San Benito es presentar al abad, ¿sí? Al abad, al superior del monasterio, como un representante de Dios Padre. Es decir, a través del abad, Dios llega a los miembros de la comunidad monástica. La regla es una lectura práctica, digamos, en muchos detalles de la Sagrada Escritura. Se toma la Sagrada Escritura y se busca con la regla aplicar cada uno de estos elementos bíblicos aplicados a la conducta y a la espiritualidad de los monjes. Por ejemplo, practicar con los hechos de cada día los preceptos del Señor, ¿no? ¿Y cómo? Amando la castidad, venerando a los ancianos, orar por los enemigos, hacer las paces de cada día, ¿no? Jamás desesperar de la misericordia de Dios, etc. Por lo que atañe al trabajo manual, por ejemplo, la regla de San Benito ordena más de 5 horas diarias de trabajo, ¿no? Y en el trabajo se incluye, por ejemplo, el servicio de la cocina, servicio en que todos los monjes tienen que participar, ninguno está dispensado de ello, a excepción de los ancianos y enfermos. Respecto a la oración, impone horas canónicas de oración, 7 momentos diurnos y un momento nocturno, y el uso de los salmos para el mismo. San Benito no da ninguna indicación
acerca del método de oración, tampoco de la lección divina, ¿no? Es decir, más es la meditación y la lectura a lo que San Benito invita. La tradición benedictina será luego la que va tomando y va elaborando los pasos de la lección divina. San Benito más como que se preocupó de esa parte disciplinar y no entrar tanto en los métodos de oración, ¿no? Recordamos los pasos de la lección divina, ¿no? La lección, la lectura o escucha perceptiva con el oído y con el corazón, la meditación, el que podamos meditar la palabra de Dios, que la palabra nos toque. Luego viene la oratio, que es la oración y el diálogo amoroso con Dios. Y luego la contemplatio, que es la contemplación o presencia callada ante Dios. Es el método benedictino bajo la lección divina. Yo creo que sobre esto ustedes conocen mucho y no vamos a entrar en ello. Y quiero entrar en este momento al orar, ¿sí? Al orar, el ora. ¿Qué es orar? Para ello, mirar simplemente el término. Cuando decimos orar, ¿a qué nos referimos? Una persona que ora, pues que está pronunciando un discurso, un orador pronuncia un discurso, pero también es ponerse mental y anímicamente ante la presencia de Dios, ponerse mental y anímicamente en presencia de la divinidad, en presencia de un santo, para darle gracias por algún favor o simplemente la actitud contemplativa. Este orar, estoy hablando de un concepto muy general, no necesariamente de nuestra fe. ¿Por qué? Porque no solo nosotros oramos. Oran también los evangélicos, oran también los testigos de Jehová, oran también los musulmanes, los budistas, etc. Es decir, la oración no es algo exclusivo nuestro. Por lo tanto, este concepto es un concepto muy general que abarca a todas las religiones, por decirlo de algún modo, ¿no? Que es el ponerse mental y anímicamente ante la presencia de la divinidad. Hablar de oración es hablar también de Jesús, porque de allí es donde surge la vida religiosa consagrada, de allí surge el estilo de vida y por lo tanto de allí surge la oración. Pero para entenderle a Jesús hay que entenderle también al pueblo judío. ¿Cómo llevaba el pueblo judío la oración? Y algo interesante a tomar en cuenta en el pueblo judío es cómo el pueblo judío asume la oración, la relación entre oración y el rezar, ¿sí? La oración tiene un lugar bien determinado en la vida del pueblo y en la religiosidad, ¿sí? La oración en el mundo judío, no podemos hablar de mundo judío, de pueblo judío, si no hablamos también de oración. Algo que le identifica al pueblo judío desde sus orígenes, incluso hasta hoy, es hablar de un pueblo orante. El pueblo judío es un pueblo orante. Es la identidad del pueblo judío, la oración. Desde pequeños se enseñan en las familias a la oración, a la instrucción religiosa, diríamos a la catequesis, por ejemplo, en el mundo judío, en las sinagogas. Los preceptos de la religión y los preceptos de la oración. El mundo judío, el mundo hebreo es un mundo de bastantes preceptos y de bastantes costumbres. No se entra a la sinagoga como muchas veces nosotros entramos a la iglesia, ¿no? Ellos tienen todo un rictus, ¿no? Muy estricto para entrar a la sinagoga. Los judíos 2 veces al día, al amanecer y al atardecer, recitaban la confesión de fe en el Dios que ha liberado a su pueblo de Egipto, a la mañana y a la tarde, ¿no? 2 momentos importantes de la confesión de fe. Desde niño se transmitía esta recitación
que todavía se la conoce como el Shema. Es interesante escucharles a los judíos rezar el Shema. Y que viene acompañada también, ¿no?, de otros textos, sobre todo de carácter del Antiguo Testamento, de los Salmos, etc. Tenían también los judíos, y los hebreos todavía continúan en parte, con otros 3 momentos de oración: la mañana, la tarde y la noche. Y en estas horas se rezaba una larga oración, que se conoce como el Tepilá. El Tepilá son estas oraciones que se realizan a la mañana, a la tarde y a la noche. En este contexto es donde le ubicamos a Jesús, ¿sí? El contexto de la fe y de la oración del pueblo judío. Veamos ya la oración de Jesús en los evangelios. ¿Cómo ora? ¿Qué aparece? ¿Qué elementos aportan los evangelios para hablar de la oración en Jesús? Y vamos a ver cómo algunos elementos aparecen en todos los evangelios, otros no, ¿sí? Iniciemos por el evangelio de Marcos. En Marcos 1,21, ¿sí? Marcos 1, cuando digo coma ya sabemos que se refiere a versículo. En Marcos 1,21, Jesús participaba de la oración del día sábado en la sinagoga. Como todo judío, participa de la oración en la sinagoga. Igualmente, en 1,35, ora a la madrugada, ¿no? Jesús ora a la madrugada. Jesús hace oración en lugares tranquilos y en soledad. En 1,39 vuelve a reiterar la frecuencia de Jesús a las sinagogas, que las sinagogas eran casa de oración. Esto es importante que ya nos vaya sonando, porque luego abordaremos un tema parecido al hablar de la oración ya en la fe de la iglesia. En 6,41 Jesús bendice los panes y los pescados, ¿no?, en lo que se conoce como la multiplicación de los panes, ¿no? Que bien sabemos no se trata de una multiplicación de panes, sino es una invitación a la fraternidad, a la comunión. Luego en 6,46, luego de la multiplicación de los panes, ¿no?, Jesús se va al cerro a orar. Jesús se va al cerro a orar. En 7,34, antes de curar al sordo mudo, Jesús mira al cielo y suspira conmovido. Elemento bien interesante, porque ¿qué significa mirar al cielo? ¿Qué significa suspirar conmovido? Es oración. Antes de curar al sordomudo, Jesús mira al cielo y suspira conmovido. En 8,8, en la segunda multiplicación de los panes, Jesús da gracias y bendice los alimentos. En 9,29, la oración le da fuerzas a él para superar el poder del mal. En 11, 24, 25, Jesús da algunas enseñanzas sobre la oración. En 14, 22, 24, bendice y da gracias en la última cena. En 14, 32 y siguientes, ante la adversidad y el conflicto, se retira a orar en Getsemaní para buscar la voluntad del Padre. Y para terminar, en 15, 34, ya en la cruz, próximo a la muerte, Jesús ora con las palabras del Salmo 22. Vamos al Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, en 6, 5, 8, Jesús da unas enseñanzas para la oración, como por ejemplo el no aparentar y el hacerlo en secreto. En 6:9:3 enseña el Padre Nuestro. En 11:25 está la oración de alabanza de Jesús al Padre. En 14:19 bendice y da gracias por los alimentos en la multiplicación de los panes.
En 14:23 sube al cerro a orar solo. En 15:36 da gracias en la segunda multiplicación de los panes. En 26:26 bendice y da gracias en la última cena. En 26:30 canta los salmos en la última cena, siguiendo el mismo rito judío. En 26:11 canta la proximidad de la muerte y se retira a orar para buscar la voluntad del Padre. Y para terminar este evangelio, en 26:46, al morir, Jesús se dirige al Padre con un lamento, el Salmo 22. Fijémonos cómo ya estos dos evangelios presentan similitudes, pero también van presentando algunas pequeñas diferencias. En el evangelio de Lucas, en 2:46, en el templo, la casa del Padre, ¿no? Jesús se pierde a los 12 años. En la casa del Padre, en la casa de su Padre, el templo. Qué interesante, recuerden esto de la casa del Padre, igual que antes habíamos dicho, es casa de oración, ¿sí? Aquí en la casa de su Padre, el templo se pierde. En 3:21, en el momento de su bautismo, se encuentra orando. Jesús está orando. En 4:1-2, antes de iniciar la predicación, Jesús se retira al desierto y ora durante 40 días. En 4:3-12, al ser tentado, responde con la fuerza de la palabra. Jesús responde a cada tentación con algún argumento del Antiguo Testamento, ¿no? En 4:16 y siguientes, señala el texto que Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga, ¿no? La casa de oración, nuevamente los días sábados. En 5:16 busca lugares tranquilos para orar. En 6:12-13, antes de elegir a sus discípulos, Jesús sube al cerro y pasa la noche en oración. En 9:16 bendice los alimentos en la multiplicación de los panes. En 9:18 se retira a lugares apartados. En 9:28 sube al cerro para orar y mientras estaba orando se transfigura, ¿no? Como la transfiguración se da en el contexto de la oración de Jesús. En 10:17, a la vuelta de la misión de los 72, Jesús bendice y da gracias al Padre. En 11:1 y siguientes, al ver cómo él oraba, sus discípulos le piden a Jesús que les enseñe también a orar. Elemento importantísimo, porque le piden a Jesús que les enseñe a ellos a orar. Es decir, es un hombre de tanta oración que ellos, para aprender a orar, ven a él como maestro, ¿no? La figura de maestro. Bueno, en 11:2 y siguientes enseña el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, que para algunos estudiosos no es una oración toda inventada por Jesús, sino que ya tiene raíces anticotestamentarias, pero que Jesús va colocando también sus propios elementos adaptados a su oración personal. En 18:1 y siguientes, Jesús enseña a sus discípulos la necesidad de perseverar en la oración, ser constantes. En 18:9 y siguientes les enseña la humildad en la oración. En 22:17-19 da gracias en la última cena. En 22:39, como era de su costumbre, fue a orar en el Monte de los Olivos. En 22:40 les enseña a sus discípulos a orar y no caer en tentación. En 22:41 y siguientes, cuando se le aproxima la muerte, ora para buscar la voluntad del Padre. En 23:46, cuando muere, Jesús se dirige al Padre de modo orante con el Salmo 31. En el Evangelio de Juan, ¿sí? Pasamos al Evangelio de Juan.
Y algo bien interesante que encontramos en Jesús: participa de las fiestas de su pueblo. ¿Por qué le coloco en el contexto de la oración el que Jesús participa de las fiestas del pueblo? Porque las fiestas del pueblo judío, todas las fiestas del pueblo judío, tienen un contexto religioso y todas tienen también incluso un rito religioso. Jesús, al participar de las fiestas de su pueblo, está participando plenamente de la religiosidad de su pueblo. Este participar de las fiestas de su pueblo lo tenemos en Juan 2:13, como también en Juan 5:1. Igual que en los evangelios anteriores, en Juan 6:11 da gracias por los alimentos en la multiplicación de los panes. En 11:41 y 42, Jesús se dirige al Padre para darle gracias porque siempre lo escucha. Elemento que lo realiza antes de resucitar a Lázaro, a su amigo Lázaro. En 17:1 y siguientes, Jesús ora antes de morir y pide por el nuevo pueblo santo. Si tomamos todos estos elementos, sí, yo disculpen que haya ido muy rápido, pero no me interesa tanto que hayan copiado estas citas, sino más bien el que de allí podamos extraer elementos importantes. Esto es mucho más, yo creo, mucho más fundamental, ¿no? Sacar las características de la vida de oración de Jesús a partir de todos estos textos. Y de allí yo saco una síntesis, ¿no?, de elementos comunes que sí nos pueden ayudar a nosotros, ¿no? Por eso no les he citado lentamente, no les he dictado las citas. ¿Por qué? Porque más bien yo creo que es más importante una síntesis de las mismas, de todos los 4 evangelios. Entre esas conclusiones o síntesis podemos decir un primer punto: Jesús es una persona acostumbrada a orar. ¿Sí? Jesús es una persona acostumbrada a orar. La lectura de cualquiera de los evangelios sinópticos nos muestran la imagen de un Jesús que reza y ora asiduamente y dedicadamente. Esta es una primera característica. Jesús, una persona acostumbrada a orar. Una segunda característica: Jesús vive en la religiosidad de su pueblo. Participa de la religiosidad de su pueblo. Por eso señalaba yo de las fiestas, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús vibra también con aquello que el pueblo vibra, y que son las fiestas, la religiosidad de su pueblo. Yo me pregunto, desde la primera característica de Jesús: Jesús es una persona acostumbrada a orar. ¿Estoy acostumbrado a orar? ¿Usted, hermana, está acostumbrada a orar? Sin embargo, yo la palabra costumbre, acostumbrada, quiero asumirla, posteriormente la miraremos desde otra perspectiva, ¿no? Puede ser asumida como una costumbre cualquiera, como puede ser algo que yo lo hago por convicción, ¿sí? No por costumbre. Me puedo acostumbrar a orar, ¿no? Ya hablaremos al respecto. En este momento simplemente presento estas conclusiones a partir de los 4 evangelios. A partir de la religiosidad de Jesús, que vive y vibra con la religiosidad de su pueblo, igual, nosotros vibramos de la religiosidad de nuestro pueblo, participamos de la misma religiosidad. Una tercera característica: la oración de Jesús está en estrecha relación con la misión, con su vida y con su misión, ¿no? Jesús no tiene aislada la oración y aislada la misión. Están en perfecta comunión ambas. Lo que nos señalaba al inicio la madre Nilka, ¿no? No hay allí una dicotomía. Misión y oración están totalmente integradas.
A Jesús lo vemos orando en los momentos más importantes, ¿no?, de su vida. Otro elemento, otra característica, Jesús le da importancia a la oración, busca lugares y momentos para tener oración, busca momentos de soledad y de libertad para realizar la oración. ¿Cuál era el problema para el mundo judío en el tiempo de Jesús? Es que el lugar para la oración eran las sinagogas, ¿no? Y se rezaba en las sinagogas. Jesús supera muchas de estas cosas, ¿no? Y Jesús prolonga la oración en otros lugares que no son las sinagogas. Y tiene momentos de oración. La oración de Jesús, otra característica, es un encuentro de intimidad con el Padre. Elemento fundamental. La oración de Jesús es un momento de intimidad, de ese encuentro con el Padre. Cuando Jesús ora, ¿no?, se está dirigiendo a Dios como Padre, Abba, ¿no? Incluso en el momento de su muerte en la cruz, utiliza el Salmo 22, Padre. Y esto lo encontramos en todos los evangelios. Abba para decir papi, papito, papacito, padre mío, papito mío. Una manera muy sencilla de los niños cuando se dirigían a su padre. Este término en arameo, ¿no?, nace del lenguaje precisamente familiar. Es una palabra infantil. No se encuentra en las oraciones judías del Antiguo Testamento. El Abba, ¿no? No se encuentra el Abba en el Antiguo Testamento. Jesús sí se habla de padre en el Antiguo Testamento en muchos momentos, ¿no? Pero la connotación que le da a Jesús es muy distinta. Papito, padre mío, ¿no? Ese lenguaje familiar e infantil. Jesús conoce otro elemento, otra característica. Jesús conoce la Escritura y con ella hace oración, con ella reza. Tanto el relato de la tentación en el desierto, por ejemplo, en el desierto, Jesús responde a cada tentación con elementos anticotestamentarios. E igualmente en la cruz, en el último momento, antes de su muerte, también acude a un elemento anticotestamentario. Jesús, otra característica, Jesús ora en los momentos difíciles. Cuando se enfrenta a decisiones, cuando está pasando por una decisión importante, ¿no? Allí es donde se realiza el discernimiento de, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? En ese momento es cuando Jesús también acude a la oración, porque es el lugar del encuentro con la voluntad de Dios. Otra característica, Jesús da gracias al Padre. Jesús reconoce la gratuidad del amor de Dios y lo alaba, ¿no? Constantemente Jesús acude a la oración de acción de gracias. Otra característica, la oración de Jesús es una oración contagiante, provocadora. Los demás quieren rezar, quieren aprender a rezar como Él reza, quieren aprender a orar. Es lógico suponer que los discípulos de Jesús lo vieron orando muchas veces y esa oración para ellos fue impactante, les impactó la oración de Jesús. Por eso le piden, enséñanos a orar. Y digo que es elemento importante porque ellos vienen también de un mundo judío y el mundo judío ya tiene oración. Pero se ve que la oración de Jesús, siendo judío, tiene algo distinto a lo que se venía haciendo para que ellos, siendo judíos, le pidan, enséñanos a orar. Otra característica de Jesús, de la oración de Jesús, la última, Jesús supera las fórmulas y los formalismos, ¿no?, que tenía la oración judía.
las oraciones judías eran sobre todo memorísticas, ¿no? Se aprendían. El padre le enseñaba al hijo y este hijo cuando era padre enseñaba a su hijo a memorizar las oraciones. En cambio, la oración con la que Jesús se dirige a Dios son palabras sencillas, son palabras muy suyas, utiliza el lenguaje cotidiano, ¿no? Es decir, incluye a la oración la vida cotidiana. Es otra característica importante de la oración de Jesús. Coloco aquí un punto aparte para entrar a hablar un tanto ya de nuestra oración, ¿no? De nuestra oración. Antropológicamente, toda actividad humana se realiza desde una razón. Si toda actividad humana tiene una razón, y esa razón la hacemos de modo consciente. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad. No se hace algo por hacer. No se hace una casa por hacer la casa. No, hay algo que me mueve para que yo pueda hacer una casa. Es decir, primero tiene que aparecer una finalidad y teniendo la finalidad surge la acción. No es, voy a hacer esta canoa porque se me ocurre hacer la canoa. Oiga, hago una canoa aquí en mi parroquia donde no tenemos ningún río ni ningún mar. ¿Por qué hice la canoa? No había una finalidad, se me ocurrió. ¿Eh? Por lo tanto, ese no tiene una lógica, allí no hay una lógica en esta acción. Antropológicamente, por eso señalaba, toda actividad humana está realizada desde una finalidad. Una acción hecha desde la carencia de la finalidad hace de esta acción una acción no razonada, una acción casi irracional, ¿no? Y que a veces las hacemos, ¿eh? A veces realizamos acciones que no tienen finalidad, pero luego buscamos razonarlas o justificarlas. Ante esto, pregunta que lanzo a ustedes, hermanas, es ¿cuál es la finalidad de la oración? En usted, en mí, ¿cuál es nuestra finalidad? ¿Cuál es mi finalidad en la oración? ¿Tengo yo una finalidad? Ahora, una finalidad, ¿por qué surge? ¿Qué le mueve a algo para que se convierta en finalidad? Una finalidad surge sobre todo desde una necesidad. ¿Eh? Hay una necesidad de un techo. Colocamos un techo. Hay una necesidad de unas paredes. ¿Por qué? Porque azota el viento, el frío. Colocamos unas paredes. El techo es una necesidad porque nos protege de la lluvia, nos protege del sol. Las paredes tienen una finalidad porque nos dan intimidad o nos protege del viento. Primero es la necesidad. Esta necesidad lleva a una finalidad y la finalidad nos lleva a una acción. Esto trasladado a la oración, a nuestra oración, viene la pregunta: ¿por qué hacemos oración? ¿Tenemos una finalidad? 1. 2. ¿Tenemos una necesidad? El objetivo personal profundo que tengo para orar. La calidad de un objetivo, ¿sí? La calidad de un objetivo, la calidad de una finalidad, está en apuntar a lo más concreto y a lo vital de la vida. Es decir, una finalidad no puede llevarnos a una acción para luego a esta acción llevarnos a otra acción y luego esta acción nos lleve a otra acción. Allí el conjunto de acciones, ¿sí?, nos hacen ver que la finalidad es muy utópica. No sé si ustedes han oído el cuento de la lechera, ¿no? El cuento de la lechera, muy famoso. Había una vez una pequeña campesina que vivía sola en su modesta casita. Doy lectura
a este cuento, sus padres le habían dejado una pobre herencia. La herencia era una vaca ya viejita que casi no daba leche. Pero llegado el día, por fin, que la ordeñó y la puso en una vasija. Feliz, esta campesina marchó caminando hacia el mercado del pueblo más cercano. Mientras ella caminaba al mercado, por el camino, su imaginación empezó a volar y comenzó a decirse: venderé el cántaro de leche y como es fresca, seguro me dan muchas monedas. Con ese dinero compraré un canasto de huevos. Cuidaré con mucho mimo esos huevos y así en unas semanas de los huevos nacerán pollitos. Algunos pollitos se convertirán en gallos, otros en gallinas. Volveré al mercado cada semana y venderé huevos, gallos, gallinas. Y tendré tantos beneficios que en el plazo de un año tendré suficiente dinero para comprar cerditos. Con un poco de suerte, los 2 lechones me darán un montón de cerditos y con muchas ganancias. Y así compraré una vaca robusta y joven que haya tenido un ternero para que dé buena leche. Pero mientras pensaba esto, no se dio cuenta de dónde ponía los pies y tropezó con una piedra del camino. El cántaro se resbaló de las manos, se estrelló contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Adiós leche, adiós dinero, adiós huevos, adiós polluelos, adiós lechones, cerditos y adiós terneros. Es decir, en esta mujer, desde este cuento, va creando una serie de acciones. Haré esto, haré esto, haré esto, haré esto. Sin embargo, no ha colocado la finalidad y de modo concreto la acción. Coloca una serie de acciones, pero no mira la acción de modo objetivo como tampoco la finalidad de modo objetivo. ¿Qué queremos con nuestras acciones? ¿Qué buscamos con nuestras acciones? ¿Cuál es la finalidad última, por ejemplo, de construir una casa? Pues la finalidad última, ustedes dirán, puede ser el bienestar, el estar bien, el reunirnos en familia, ¿no? El protegernos de la lluvia, el protegernos de esto, este otro. Sí, pero ¿para qué me protejo? ¿Para qué me estoy protegiendo? ¿Qué busco con la protección? Guardar la salud, cuidar mi salud, sí, pero ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad última? Y antropológicamente la finalidad última del ser humano es ser feliz. El ser feliz. Con la oración, yo busco ser feliz. Mi objetivo último de la oración es el ser feliz. Y aunque he usado la palabra casa, pero quiero ahondar un poquito en el término de casa. ¿Por qué? Porque ya les había mencionado al hablar de los evangelios, ¿no? Lo que es para Jesús la oración. Quiero entrar en este elemento de la casa que es sumamente importante. La palabra casa viene del griego oikos, ¿no? En la antigua Grecia la casa se comprendía no solo el conjunto de bienes, sino también el de personas. Constituían una sociedad básica, fundamental, ¿no? Por ejemplo, la palabra nomos significa patrimonio. Oikos y nomo forman economía, ¿no? Economía para hablar de las cosas de la casa, ¿no? Las cosas de la casa. El patrimonio de la casa, el patrimonio de la familia. Nosotros los religiosos y las religiosas no tenemos una casa, diríamos, ¿no? Sí, yo no tengo casa. Sin embargo, los ratos seamos completos y nos damos cuenta que tenemos varias casas. Por donde la congregación tiene una casa, allí tengo yo mi casa. Y no es una casa pequeña, tenemos señores casas.
O religiosos, no tenemos esposas, ustedes no tienen esposos ni hijos, pero tenemos la oración, tenemos la oración. Ya en el concepto oikos, casa, ya podemos percibir lo que es para Jesús la oración. Jesús no se opone a la economía. ¿A qué es lo que se opone Jesús? Se opone a la corrupción de lo sagrado. Jesús se opone a aquello que corrompe lo sagrado. Y veamos Lucas 19, 45, 48. Si alguna hermana puede encender el micrófono y dar lectura al texto, por favor. Lucas 19, 45, 48. Agradeceré mucho. Hermano Galo, Lucas 19, 48. Lucas 19, 45, 48. Ya, aquí tenemos. Del Evangelio de San Lucas. Entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles, está escrito, mi casa será casa de oración, pero ustedes le han hecho una cueva de bandidos. Enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y también los notables del pueblo buscaban matarle, pero no encontraban modo de hacerlo, porque todo el pueblo le oía pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias. Jesús, ¿no? Se opone aquí en este texto, repito, no a la economía. El problema no es la economía. El problema no son los negocios. El problema es que estos negocios están corrompiendo lo sagrado. Corrompen lo sagrado. ¿Por qué? Porque el templo, ahí viene el elemento interesante, el templo es un espacio sagrado. El templo es un lugar de oración. Y este lugar de oración se le está entregando al dinero, a la codicia. Es como una especie de cambio de Dios, del Dios Padre a estos pseudos dioses, ¿no? Inexistentes, evidentemente, pero a la adoración del dinero y de la codicia. ¿Qué es lo que Jesús está delatando con este acto aparentemente violento? Está presentando la ternura de la que debe ser la casa de oración. Sin darnos cuenta, al igual que en el texto, frecuentemente nosotros atentamos a nuestros espacios de oración, ¿no? Atentamos a nuestros espacios internos, íntimos, de encuentro con Dios, para que entren otros elementos, otros espacios que no son del encuentro con Dios. Tener un lugar para el encuentro con Dios, tener un lugar físico, como también un lugar interno, personal, es un regalo. ¿Por qué? Porque en ese lugar es en donde nosotros nos podemos encontrar con Dios. Jesús, ¿dónde encuentra lugares para la oración? Jesús encuentra lugares en la sinagoga, el templo. Jesús encuentra lugares en donde sea, fuera del templo, también.
Sin embargo, ¿qué concibe Jesús? Que el templo es un lugar por excelencia y por lo tanto no puede entregarse a la corrupción, no puede entregarse a la corrupción. El problema no es la economía, el problema es la corrupción que está entrando en el templo. Es la entrega a los falsos dioses. ¿Cuáles son mis falsos dioses? ¿Cuál es nuestra casa de oración? Y nuestra casa de oración es nuestro corazón. Y frecuentemente en este espacio sagrado de nuestro corazón, también lo entregamos a falsos dioses. ¿Cuáles son esos falsos dioses? Cuidar del templo, ¿no? Yo estoy ahora, soy párroco de aquí, de una parroquia pequeñita, muy pobrecita aquí en Guayaquil, se llama Sagrada Familia, y allí estoy en este momento, estamos en trabajos de readecuación del sagrario. El sagrario que había era un sagrario muy antiguo, por un lado, por otro lado no era un sagrario litúrgico, era una caja fuerte, tal como suena, era una caja fuerte, pero que por fuera se le puso unas chapas para dar la impresión de sagrario. Hoy estamos haciendo un sagrario, estamos en obras precisamente. ¿Y por qué se hace esa obra? ¿Qué se quiere provocar con el sagrario? ¿Qué intención tiene la iglesia en tener un tabernáculo en los templos? ¿Por qué? Porque allí es el lugar del encuentro con Jesús, el lugar del encuentro con Dios, el lugar del encuentro con Jesús de Eucaristía. Es un lugar íntimo. Y cuando hablo de íntimo, siempre se me viene a la memoria el libro de Job, ¿no? El libro de Job. Un libro muy complejo, ¿no? Complejísimo, ¿no? Como Job, siendo hombre justo, recibe, pues sus hijos son asesinados, le roban toda su riqueza, le roban sus ganados y hasta él cae enfermo con una enfermedad absolutamente desagradable. Nadie lo quiere y se convierte en un rechazo. Y Job siempre está peleando con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo que soy justo, etcétera. Y luego vienen los amigos de Job a conversar con él, ¿no? Pero no son amigos que utilicen muy bien la experiencia de Dios, sino que simplemente a Job lo acusan de no ser coherente, de no amarle a Dios, etcétera, de muchas cosas. Y Job se mantiene fiel. Y aunque tiene motivos para dejar de creer en Dios, no deja de creer en Dios. Y al final Job tiene la experiencia de Dios, ¿no? Sanadora y liberadora. Un texto muy bonito, este libro de Job, que tiene una estructura, una arquitectura muy de sinagoga, ¿no? Los escritores antiguos utilizan la arquitectura de las construcciones para ellos también organizar los escritos y las tradiciones también con una estructura muy parecida a la de la arquitectura. Y el libro de Job es una arquitectura perfecta. Tiene un cuarto de entrada, ¿no? Es todo un prólogo, una introducción. Tiene un pasillo en donde siempre es el encuentro con los demás, el encuentro con sus amigos. Y al final hay una sala que es la sala íntima, la sala del encuentro íntimo con Dios. Mi oración pasa también por esa intimidad. ¿Cuáles son mis espacios de intimidad? Pero siempre hay una distinción entre la oración y el rezo, ¿no? A veces nos hacemos conflicto por esto. Mi oración es rezar,
oro cuando rezo, o el rezar es otra cosa muy distinta al orar. Y el orar es encuentro, decíamos, íntimo con Dios. El rezo también puede ser lugar íntimo con Dios. Pero más que ser lugar íntimo con Dios, yo adjudico que el rezo es una expresión de aquello que yo vivo en intimidad. Cuando nos hemos enamorado, ¿sí? Yo creo que ustedes alguna vez se habrían enamorado, yo sí, ¿no? Y cuando nos hemos enamorado, pues, ¿qué hacíamos? Yo recuerdo en el colegio, pues una carta de amor. A veces yo incluso hice alguna vez una poesía para una noviecita en el colegio, ¿no? Una poesía. ¿Qué es esa poesía? Es algo que yo lo expreso, ¿no? Y que lo puedo repetir una y otra vez. ¿Por qué? Porque con eso estoy amando, pero también con eso estoy expresando. El rezo es esa expresión que también puede ser orar, pero es sobre todo esa expresión de aquello que yo vivo en la oración profundamente, que pasa por la poesía, pasa por el canto, ¿no? Esa frase famosa, ¿no? Quien canta, ora 2 veces. ¿Por qué? Porque estoy cantando, y si yo canto aquello que yo realmente siento y vivo, pues estoy haciendo doble oración desde allí. El rezo es, por lo tanto, esa poesía, ese canto o esa repetición de aquello que yo siento en el corazón. Pero es el corazón el primer tamiz, es la primera cernidera, es el primer filtro por donde pasa la experiencia de Dios. Es la primera puerta, es el primer lugar, es el lugar más íntimo. Desde allí que la oración tiene que ser vivida con intensidad. Y esta intensidad es la que yo vuelvo y repito, asumiendo lo que ya hemos mencionado antes, ¿no? Que esa intensidad surge desde una necesidad. Y hay que diferenciar entre costumbre y necesidad. La costumbre es algo que se viene haciendo, que se repite. ¿Qué es una necesidad? Es algo que me lleva a hacer algo, a tomar actos concretos, actividades concretas. ¿Para qué? Para conseguir un objetivo. La necesidad puede provocar costumbre, ¿sí? La necesidad me puede llevar a vivir costumbres. Sin embargo, si es necesidad, la necesidad siempre se mantendrá como necesidad. Es el motor que me lleva a. La necesidad del encuentro con Dios me lleva a querer encontrarme con Dios. La costumbre de orar, la costumbre de hacer oración, la costumbre, por ejemplo, de orar la liturgia de las horas, es una costumbre de precepto que lo hace la iglesia católica, que lo vamos haciendo, las costumbres que tienen otras religiones también para orar en momentos adecuados y con una liturgia muy propia. Pero estas costumbres tienen que estar movidas por necesidades, por una necesidad. Si no está movida por una necesidad, la costumbre se vuelve seca y sin sentido. Me voy a la capilla por irme a la capilla. ¿Por qué? Porque ya mismo son las 11 y a las 11 yo tengo el oficio de lectura. Y el oficio de lectura es una costumbre, está en el horario de la comunidad. Si yo lo hago por cumplir con el horario de la comunidad, no digo que esté fallando, pero sí digo que hay algo que me está faltando, que es la necesidad. La costumbre tiene que estar sustentada por la necesidad. Y muchos de los religiosos, cuando caen o caemos en crisis, sean las que sean,
y caemos en crisis, sobre todo las vocacionales, muchas veces el orar en comunidad, el rezar en comunidad va perdiendo sentido. Y nos vamos aburriendo, nos vamos sintiendo mal, que es lo mismo que repetir esto y es repetir esto y otro. Y nos vamos aburriendo, ¿por qué? Porque vamos perdiendo sin darnos cuenta la necesidad. La necesidad me debe llevar a vivir la costumbre, pero vivirla con intensidad, sea como esta costumbre se venga realizando, ¿no? Por ejemplo, yo he estado en comunidades en donde se reza en la liturgia de las horas lentamente, con espacios de silencio, repitiendo frases, destacando frases o confrontando párrafos con la vida cotidiana o con la situación o la vida personal o la pastoral, ¿no? Se va haciendo lentamente, que yo prefiero mil veces ese tipo de oración. Pero también he vivido en comunidades, fraternidades en donde se va leyendo, pero como leer, sin darle mayor sentido. Y he vivido también en comunidades en donde se coge y se lee a toda velocidad, a un rayo, si el salmo, la antífona, y se lee rapidísimo, no se da tiempo ni siquiera para interiorizar lo que se ha leído. Sin embargo, se haga como se haga la liturgia de las horas, el problema no está en cómo se hace. El problema está en qué es lo que me lleva a hacerlo. ¿Qué es lo que me mueve a vivir la liturgia de las horas, independientemente de cómo se haga? Y en esta diferenciación entre costumbre y necesidad, ¿sí? La necesidad personal y la necesidad comunitaria, que es otro elemento importante. Mi necesidad también tiene que estar identificada con la necesidad comunitaria. De tal modo que mi necesidad me provoca una costumbre y la necesidad comunitaria provoca también una costumbre comunitaria. Porque hay que estar atentos, que no toda costumbre expresa una necesidad. ¿Sí? No toda costumbre expresa una necesidad. Yo voy todos los días a la liturgia de las horas, pero no necesariamente tenga necesidad. Cumplo con la costumbre, pero no estoy viviendo mi necesidad. Y esto hay que equilibrarlo. ¿Por qué? Porque esta costumbre tiene que surgir de mi necesidad. ¿Qué es lo que tengo que cuestionar? No la costumbre, sino tengo que cuestionar mi necesidad. Para desde mi necesidad poder colocarle intensidad a la costumbre. Recuperar el sentido profundo del orar es descubrir y vivir ese espacio de Dios en mí, ese espacio sagrado. Mi casa es casa de oración. La casa mía, mi ser, mi persona, hay un lugar de oración. Es un lugar de encuentro íntimo. Hay un espacio sagrado. Tengo garantizada mi vocación si yo tengo garantizado mi espacio sagrado. La vida religiosa consagrada requiere este espacio sagrado. Muchos jóvenes vienen a nosotros porque ven nuestras costumbres. Ay, qué bonito que los hermanos oran, qué bonito que los hermanos trabajan. Oiga, hermanitas, qué lindas que ustedes que trabajan en el colegio. Ay, eso me atrae. Me gusta cómo usted habla, padre, me gusta cómo usted habla, hermana. Ay, y yo por eso también quiero formar parte de la comunidad. Sin embargo, eso es una costumbre y la costumbre en algún momento puede fallar. ¿Qué es lo que no tiene que fallar? La necesidad. El siempre reconocerme necesitado de ese encuentro íntimo y un encuentro íntimo que me facilite esa costumbre, como también, de allí viene, como también otros espacios de encuentro personal, de encuentro íntimo con Dios.
y otros espacios que nadie me los puede dar, que solo yo los puedo encontrar. Espacios que ya hablaremos el día de mañana con el ora et labora, ya al hablar de la conjunción de ambos desde el carisma franciscano. Hoy simplemente he querido abordar esta parte, ¿no?, de la oración, el ora desde Jesús, desde la parte antropológica, ¿no?, y desde el rezar, el orar, la costumbre. Y desde aquí yo quiero lanzar algunas preguntas para el taller, ¿sí? Algunas preguntas importantes que la tienen ustedes allí en el esquema. ¿Qué busco yo a nivel personal? Esto es una pregunta personal para cada una, que no tiene por qué compartirla con nadie. ¿Qué busco yo con mi oración? ¿Tengo alguna necesidad? ¿Tengo algún objetivo para realizar la oración? ¿Algo busco? ¿O lo hago por qué hago oración? Y esta segunda parte de la pregunta, esta sí es para conversarla en comunidades, si ustedes se encuentran en comunidades, para conversar en su comunidad